Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Resucitó de veras. Resucitó el Señor. Está vivo en medio de nosotros. Hoy queremos contemplarlo a Él vivo y resucitado al final de esta octava de Pascua, hoy sábado. Dedicado también a la Santísima Virgen María este sábado y recordando esta Pascua maravillosa que hemos tenido hace 8 días. Hoy terminamos nuestra octava de Pascua. Mañana es el domingo del Señor de la Misericordia, un Dios misericordioso con nosotros. Aquí tenemos hoy la palabra. En esta primera lectura de hoy sábado de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, se le está prohibiendo a los discípulos, a Pedro y a Juan, hablar del Señor. ¿Qué hacemos con estos hombres?, decían allá en Jerusalén. Entonces llamaron a Pedro y a Juan y les mandaron que de ninguna manera volvieran a mencionar ese nombre, ni a enseñar nada referente a Jesús. Les prohibieron. Sin embargo, aunque les prohibieron, ellos siguieron anunciando el Evangelio con más fuerza, con más valentía, con más seguridad. A veces ustedes y yo, sin que nos prohíban, ni siquiera lo anunciamos. No lo anunciamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Falta en la casa hablar de Dios. Falta en el almacén, en el negocio, en el trabajo hablar de Dios. Falta en la calle, en la buseta, en el transporte público hablar de Dios. Falta en los medios de comunicación hablar de Dios. ¿Cuántas veces dejamos a Dios de lado y hablamos de tantas cosas, de la farándula y de tantas cosas, hasta de pecado, que incitan programas al pecado y no hablar de Dios? Hoy Pedro y Juan, dice, respondieron: juzguen si es justo a los ojos de Dios haceros caso a vosotros más que a Él. Qué palabra más hermosa. Juzguen ustedes si es justo hacerle caso a ustedes o a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces le hacemos caso más a este mundo que a Dios? ¿Por qué le hacemos más caso a este mundo que a Dios? Si Dios es el Ser Supremo, si Dios es todo para nosotros, si con Él estamos siempre y estaremos siempre en el cielo un día. Qué bellas palabras de Pedro y de Juan. Juzguen si es justo a los ojos de Dios haceros caso a vosotros más que a Dios. Juzguen ustedes a quién le están haciendo caso más ustedes y yo, si al mundo o a Dios. ¿Cuántas veces le hacemos caso más al mundo que a Dios? Nuestra forma de pensar y de obrar es inclinada cada mañana y cada tarde al mundo, a las cosas de este mundo, hasta las pasiones, los placeres, el tener, el poder, el aparecer, y no a Dios. Por eso dice esta primera lectura: porque nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Escuchen bien, lo que hemos visto y oído. No es que me contaron, no es que me pareció, sino que yo vi y oí. Las cosas de Dios, tú también, querido hermano, querida hermana, las has visto y las has oído. ¿O no has oído cuando Dios te habla al oído y pasa al corazón para que dé fruto? ¿No has visto las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿O no has descubierto las maravillas que Dios ha hecho por estos días en tu vida? El Señor está resucitado. ¿No has visto las maravillas que Dios ha hecho con María Magdalena, con todos los discípulos presentándose vivo y resucitado? Y les invita a que sean hombres de paz. Les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Lo que hemos visto y oído. Hermanos, cuando ustedes ven al Señor y oyen al Señor,
No se pueden quedar callados. Hablen del Señor. Hermanos, los invito a que hablen del Señor. Los dirigentes volvieron a las amenazas, pero los dejaron libres, al no encontrar cómo castigarlos, ya que el pueblo entero alababa a Dios por lo sucedido. Ya los signos que iban apareciendo de la curación de este hombre, que era paralítico de nacimiento, y Pedro y Juan lo levantan en el nombre de Jesús Nazareno, suscitó mucha problemática en medio del pueblo, porque este hombre que era paralítico y que lo conocimos por tanto tiempo, a través de Pedro y de Juan se levanta y empieza a caminar. Descubren que hay un poder grande en Pedro y en Juan que viene de lo alto, que viene de Dios. No es Pedro ni Juan el que hace este milagro, es el mismo Señor resucitado. Por eso el Salmo 118 para hoy: mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. ¿Cuántas veces nos refugiamos en los seres humanos? Confiamos más en los seres humanos que en Dios. Claro que tenemos que confiar en el esposo, la esposa, los hijos, los papás. Como familia tenemos que confiar unos a otros, pero la primera confianza tiene que ser en el Señor. Confiar en Él y solo en Él. Y el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16 para hoy, en este día sábado, al terminar esta octava de Pascua. Después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. ¿Cómo me alegra que se haya aparecido a María Magdalena, una mujer pecadora? Pero esta mujer llena de pecado reconoce al Señor, transforma su vida, renueva su vida y empieza a caminar firmemente con el Señor. Escuche bien, firmemente con el Señor. Es una mujer de Dios. ¿Cuántas veces ustedes y yo podemos cometer pecados y nos quedamos en los pecados? No queremos superar esos pecados y salir de ellos para ser nuevos, diferentes, renovados, purificados, apartados del mal y del pecado. ¿Cuántas veces el mal y el pecado nos atrapan y no salimos de ellos? Pero el Señor es grande, el Señor es poderoso y nos levanta como a María Magdalena, y es a ella, una mujer pecadora, que se le aparece. A ti hoy, si tienes pecado, el Señor se te va a aparecer para que tú te renueves, para que tú te levantes. No se le apareció ni a Juan ni a Pedro, los discípulos cercanos, sino se le aparece, como dice la palabra: no he venido por los sanos, sino por los pecadores. Diga que el Señor venga por ti, te renueve, te levante, te llene de felicidad. María Magdalena, una mujer feliz de poder ver al Señor, porque antes por su pecado no lo veía. ¿Cuántas veces el pecado opaca, el pecado separa? Dice a María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando y llenos de tristeza. Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y que se le había aparecido, no le creyeron. No le creyeron los discípulos a María Magdalena. ¿Por qué no le creyeron? Primero, porque no era usual que se dijera que resucitó. Todavía no creían. Los discípulos estaban duros en su corazón. Quizá tú también todavía en esta cincuentena pascual estás duro en tu corazón, pues hoy te invito a que creas. A que creas que los discípulos no creyeron, pues tú creas que verdaderamente el Señor está vivo, que el Señor está resucitado. No le creyeron. ¿Cuántas veces tú te quedas escuchando cosas que no son, cuando te dicen mentiras de que tal vez Dios no existe, o que Dios no está con nosotros, o que tal vez no está vivo, o que no ha resucitado? Te invito a que creas que Jesús sí existe, que Jesús sí está vivo, que Jesús resucitó y está en medio de nosotros. Porque mire, continúa el Evangelio diciendo: después se apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban en el campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco creyeron. Finalmente, cuando estaban los 11 sentados a la mesa, se les apareció y les reprochó su falta de fe. Pero no habían creído a lo que habían visto resucitado. Entonces les dijo:
viene un mandato. Hermanos, creamos que el Señor está vivo, que el Señor está resucitado, y cuando creemos que el Señor está vivo, que está resucitado, Él nos da un mandato. ¿Qué mandato más bello el que el Señor hoy le da a sus discípulos? Id al mundo entero y proclamad el Evangelio, dice la palabra. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Cuidado, dice que a todas las criaturas. Hay que anunciarles a todos la salvación. Que tal vez esta familia, que tal vez este otro señor, que esta señora, que yo no le hablo a esta persona, que ellos son como malos. A ellos es a los primeros que hay que anunciar la palabra. A tu hermano, a tu hermana, a tu tío, pariente, familiar, a tu suegro, a tu suegra, a tu hermano, a tu hermana, papá, hermanos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Hoy hay algo hermoso en la palabra, y es que el Señor le da un mandato de misión a los discípulos. Vayan y anuncien. Ahora, aunque no creen, vayan y anuncien que yo estoy vivo. Pues tú, querido hermano, querida hermana, también anuncia en tu hogar, anuncia en tu familia que yo estoy vivo. Anuncia al Señor que está vivo. Él está vivo en tu corazón, en tu vida. No te quedes callado. No encierres al Señor dentro de ti. Ábralo, y es lo que el Señor quiere con los discípulos, que ya no se quede con la experiencia de que conocí al Señor y que lo vi, sino anúncialo. Comparte esa experiencia maravillosa del Señor resucitado a los demás. Hay muchos hombres y mujeres decaídos. Hay muchos hombres y mujeres jóvenes y niños desfalleciendo porque no conocen al Señor. Desfallecen en el mal, en el pecado, en los vicios, en la tribulación. Que Dios te dé la fuerza para ser misionero, y también yo, como sacerdote, en el nombre del Señor les digo, vayan y anuncien. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya.